Hola, muchas gracias, Dianita, y pues gracias a todos los asistentes, a todos los que están tomando la molestia de escucharme, y pues nada, vamos a iniciar en materia, si les parece bien, con este tema que preparé con mucho gusto, que lo titulé Corrección de problemas con anclaje esquelético en el sistema Damon. Bueno, resulta que hablar de anclaje en los tratamientos de ortodoncia, pues es un pilar justamente para que las cosas funcionen bien. Y teniendo como definición de anclaje o entendiendo como definición de anclaje la resistencia al movimiento dental no deseado. Regularmente nosotros nos apoyamos, o lo que queremos es mover dientes y regularmente nos apoyamos en los mismos dientes. Es decir, tenemos un arco que pasa por todo el sistema, por todos los brackets, de tal manera que siempre hay una acción y un efecto. Es decir, para mover los dientes, como acabo de decir, regularmente te tienes que apoyar en otros. Entonces, es algo con lo que tenemos que convivir. Y resulta que el reto está en que algunos dientes es buena idea que no se muevan, porque pues, son los que sirven como pilares, ya sea para mover el resto o porque están en posiciones idóneas o que simplemente pues no conviene por alguna situación moverlos. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en los conceptos de anclaje. Y cuando estamos hablando de anclaje, pues bueno, siempre nos imaginamos una situación sagital y sobre todo en control de espacios. Digo, la realidad es que no es solo este escenario, pero es como el que más a menudo nos viene a la cabeza cuando estamos hablando de situaciones de anclaje. Y como dice este autor, que lo pues, mencionó en el año 2000, que es la resistencia al movimiento dental no deseado. Y pues bueno, cuando hablamos, pues en este caso de biomecánica, pues es parte de la tercera ley de Newton, donde dice dicha ley que a toda acción corresponde una reacción igual y contraria. Es decir, yo tengo, por ejemplo, acá, en esta foto, utilizándolo como referencia, un resorte que viene desde el segundo molar, desde el gancho del segundo molar, hasta el gancho quirúrgico que está insertado en el arco entre lateral y canino, y ese resorte está estirado, ese resorte quiere recuperar su forma. Su forma, pues bueno, es más compacta, yo lo estiro, quiere recuperar su forma, de tal manera que tiene una acción en ambos lados. Tanto está jalando este gancho hacia atrás, por ende llevándose el arco hacia atrás, como está llevándose este molar hacia adelante. Exactamente bajo la misma fuerza, porque pues si yo estoy estirando un elemento y quiere regresar, como dice acá la tercera ley de Newton, corresponde una reacción igual y contraria. Y habrá casos donde pues nos conviene que se muevan ambos segmentos y ahí estaríamos hablando a lo mejor de una acción recíproca. Tanto me conviene que este canino se vaya para atrás para que entre en clase 1, como me conviene que estos molares vayan hacia adelante para que caigan en una clase 1 también, porque ahorita están en una ligera clase 3 los molares. Entonces, bueno, aquí aplicaría perfectamente, ¿no? El concepto de la tercera ley de Newton, que en ambos sentidos va a haber movimiento porque el efecto es el mismo para ambos lados. Pero resulta que hay veces que yo quisiera movimiento, más movimiento hacia alguna dirección que en otro. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un espacio más grande arriba. A lo mejor yo lo necesito, lo quiero llevar para atrás. O como en este otro caso, ¿no? Donde yo tengo un espacio donde quisiera que ese espacio se consumiera hacia adelante porque el canino ya está en clase 1. Entonces, aquí es donde yo necesito empezar a jugar con mis refuerzos de anclaje o tener claro cuáles son los dientes que yo quiero anclar para mover, pues, los que me interesa mover. Y bueno, pues este es un ejemplo de tipo sagital de lo que es el anclaje. Sin embargo, la realidad de las cosas es que esto va mucho más allá, porque el anclaje se da en todos los planos del espacio. Es decir, aquí yo traté pues de desmenuzar rápidamente, a manera de una introducción, lo que es el anclaje, utilizando conceptos o ejemplos sagitales. Sin embargo, hablar de anclaje, repito, también se sitúa en otros planos del espacio, en el plano vertical y en el plano horizontal. Es decir, a lo mejor hay veces que me conviene estabilizar algún diente o grupo de dientes en sentido vertical, o, ¿por qué no? De repente, pues, fomentar algún tipo de cambio vertical, algún, repito, diente o grupo de dientes. Y lo mismo en el plano horizontal, digo, esto es
Esto es así. Los 3 planos del espacio hay que estar considerando nuestros recursos y nuestros elementos de anclaje, entendiendo que los dientes ya de por sí ofrecen cierta resistencia a ser movidos. Es decir, cada diente, por el hecho de ser diente, ya tiene cierto nivel de anclaje, donde los dientes que más anclaje tienen son los multirradiculares, porque tienen más superficie que está en contacto con el ligamento periodontal. No así los dientes incisivos, por ejemplo, y sobre todo los incisivos inferiores, que son dientes que tienen una superficie periodontal muy pequeña en comparación a otros dientes, entonces son los dientes más fáciles de mover. Entre comillas, digo, no es como que tú te recargues en un diente y lo puedas mover, no funciona así, pero cuando los pones a competir entre ellos, sí que puede verse, pues, favorecido la estabilidad que te ofrece un molar con respecto a la que te ofrece un incisivo. Entonces, ¿por qué de repente nos peleamos tanto con el anclaje? ¿Por qué lo tenemos que tener en mente? Claro, cuando ya vas a mover grupos de dientes, sumas el valor de anclaje de cada diente. En el caso de una retracción, por ejemplo, sumas el valor de los dientes anteriores de canino a canino, su valor de anclaje lo sumas, y bueno, muchas veces se equipara o es igual al valor de anclaje de los dientes posteriores, y ahí es donde tenemos el problema. Muchas veces a la hora de hacer una retracción, pues puede venir la famosa o llamada pérdida de anclaje, que el molar pierda estabilidad y que se mueva de forma indeseada. Decía Arquímedes y decía bien, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Por qué digo eso? Pues porque así es decir, hay veces que necesitamos, pues, apoyarnos en algún elemento de nuestro sistema, llámese algún diente en particular, llámese los molares, que son los dientes en los que regularmente nos apoyamos, por ser dientes más poderosos, y donde gracias a eso podemos, repito, tener estabilidad y mover los dientes que nos interesa mover. Pero resulta que hay veces que no nos podemos dar ciertos lujos, como de apoyarnos en molares, porque a lo mejor ni siquiera tiene el paciente, o porque a lo mejor, estamos en una situación de un anclaje máximo, un anclaje absoluto, donde, repito, no nos podemos dar el lujo ni siquiera que el molar se nos mueva un pelo. Y de ahí que existe una clasificación de anclaje, y ya he hablado yo en otro webinar, para que lo busquen por ahí, donde hablamos del anclaje recíproco, el muscular, el tip-back, el toe-in, el anclaje cortical, el anclaje por ferrulización, el anclaje intermaxilar, el extraoral, los distintos aparatos de anclaje y el tipo de anclaje que nos compete el día de hoy, que es hablar de anclaje absoluto esquelético, donde regularmente, aunque no es la única forma de obtener un anclaje absoluto, la forma más fácil o más cotidiana de obtenerla es a través de los ortoimplantes. Y digo que no es la única forma porque, bueno, desde un diente anquilosado te podría servir para un anclaje absoluto, desde un implante dental, o sea, un implante protésico, te podría servir como anclaje absoluto, desde las mini placas, etcétera. Pero la forma más cotidiana de hacer ortodoncia y utilizar anclaje absoluto, que es una forma muy sencilla, a través de los ortoimplantes, de los mini implantes. Por ahí yo ya había dado un webinar en este mismo foro, para que lo busquen si es que a alguien le interesa, que se titulaba así, el mini implantes, el complemento ideal. Si alguien tiene por ahí el interés, que lo busque y pues vea lo que se dijo en aquel webinar, pues porque obviamente ya no voy a profundizar en cosas que en ese momento ya se dijeron. Ya vamos a tratar de ir a otra cosa, a profundizar en otros temas. Y pues básicamente un anclaje esquelético te sirve justamente, como su nombre lo dice, para apoyarte desde el hueso y mover los dientes que pretendas mover sin que existan movimientos indeseados en otro grupo de dientes. Regularmente esto se atribuye para casos de extracciones. De hecho, el anclaje esquelético, el motivo por el cual apareció en el mundo de la ortodoncia, era para los casos de extracciones, porque en un caso de extracción siempre se tenía la posibilidad de que se perdiera el anclaje del molar, es decir, que el molar sufriera una mesialización. Y en algunos casos puede venir bien, indudablemente, pero en muchos otros casos
no necesariamente te viene bien, porque se compromete el éxito del caso. A lo mejor tú tenías pues, el espacio apenas necesario para obtener una clase 1. Bueno, si el molar se te mesializa, el molar te va a caer en clase 2, etc. De tal manera que una forma que se ideó para no recargar la fuerza hacia el molar, es decir, ni siquiera lo tocas para hacer una retracción, por ejemplo, es a través del uso de los ortoimplantes. Y por eso, bueno, los tornillos pues nacieron con esa idea para coadyuvar en los tratamientos de extracciones. Sin embargo, lo más interesante pues vino después, donde muchos usuarios, entendiendo que es un apoyo, y a partir de ese apoyo tú puedes generar un movimiento del diente que te interese mover, pues se empezó a utilizar con otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, acá haciendo una distalización o una intrusión, o qué sé yo. Como decía Arquímedes en esa diapositiva que mostré atrás. Dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Entonces tú solo necesitas el punto de apoyo para generar el movimiento pues, que te interese que suceda en tu tratamiento. Y resulta que los tornillos pues, tienen varias partes, o los ortoimplantes. La cabeza, que es la zona del tornillo que va a estar expuesta en la cavidad bucal, para que a partir de ella engarcemos alguna situación, llámese liga, llámese cadena elastomérica, llámese ligadura, lo que sea. Es el punto de, pues, a partir del cual te vas a sujetar del tornillo. Luego viene el llamado perfil transmucoso, que es una zona lisa del tornillo que va a quedar en contacto con la mucosa y donde la idea es que la mucosa no se irrite, que no esté en contacto con las espiras o la rosca activa. Porque cuando eso sucede, la mucosa se puede, repito, irritar y dar pie a que se genere pues, inflamación en el tejido que rodea el implante, pues dando como consecuencia que se pueda aflojar y demás. Entonces, por eso es siempre buena idea considerar un perfil transmucoso, que de perfil todos los tornillos lo tienen, simplemente que tienen un perfil transmucoso muy pequeño. Pero resulta que hay algunos sitios anatómicos, por ejemplo el paladar, donde la mucosa es mucho más gruesa, de tal manera que necesitamos un perfil transmucoso de mucho mayor longitud. Y ahí es cuando tendríamos que pedirle a nuestro proveedor, pues, un tornillo con un perfil transmucoso grande. ¿Cuál es la idea? Otra vez, que la mucosa contacte en una zona lisa del tornillo para que no se irrite. Y por último tenemos la rosca activa, que es la zona del tornillo que debe quedar en contacto con el hueso. Y ahí se establecen, pues, dos medidas. Una es el diámetro, que es pues, justamente, digamos, la anchura del tornillo. Y la otra es la longitud, que va desde donde termina la cabeza, es decir, donde comienza el perfil transmucoso, que algunos también le llaman el cuello, y las espiras. Es decir, la longitud se contabiliza a partir de las espiras y el perfil transmucoso. La cabeza no cuenta cuando uno está hablando de la longitud del tornillo. Entonces, de ahí surgen las diferentes medidas de tornillos, que si 1.6 por 8, que si 2 por 10, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el tamaño del diámetro del tornillo más la longitud del mismo. Y obviamente existen diferentes medidas dependiendo el sitio anatómico en cuestión, porque nunca va a ser lo mismo colocar un tornillo intraradicular que a lo mejor uno extraalveolar, digamos, en la cresta infracigomática o en el llamado shelf mandibular, etcétera, etcétera, etcétera. Los microtornillos son dispositivos de anclaje, porque estamos hablando de anclaje, que se consideran temporales, es decir, tú lo colocas, lo utilizas para conseguir el movimiento que estás pretendiendo hacer, y una vez que consigues el objetivo clínico, pues lo retiras. De ahí que pues, se denominan dispositivos de anclaje esquelético temporal, y de ahí que algunos los llaman los TAD, ¿no? Por su nombre en inglés, de Temporal Anchorage Devices, que es lo mismo, ¿no? Dispositivos de anclaje esquelético temporal, porque son elementos de anclaje que se colocan y subsecuentemente van a ser removidos y ofrecen un punto de apoyo muy estable para mover los dientes o grupos de dientes que nos interesen
mover. Y pues bueno, la realidad es que son económicos, son muy nobles, es muy fácil la instalación y por eso se han vuelto tan populares y casi imprescindibles en la ortodoncia moderna. Y con él, pues como decía yo en la introducción, puedes conseguir puntos de apoyo para ejecutar movimientos de todo tipo, llámense sagitales, llámense verticales, llámense transversales incluso, con las disyunciones implanto-soportadas, en fin. La ventaja de este tipo de aditamentos con respecto a otro tipo de implantes, digamos implantes protésicos, es que esto no se necesita que se ostintegren. Tú lo colocas y por una estabilidad que nosotros llamamos primaria, que en realidad es una retención mecánica, el tornillo va a estar estable dentro del hueso y se activa en la misma cita que tú lo acabas de colocar. Son de activación inmediata. Pues tú ejerces la fuerza con la que planteas mover al diente que te estás pues pretendiendo mover y eventualmente cuando consigues el objetivo clínico lo retiras. Por eso no es importante que esté osteointegrado. Si se osteointegraran, pues tendría que realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico para retirarlo. Y como no es necesario la osteointegración, por eso son de carga inmediata. Son algunas ventajas que se tienen con este tipo de dispositivos. Y pues bueno, dependiendo de la casa comercial, hay casi todo tipo de colores, sabores y demás, porque hay de muchos tamaños y muchos diseños en torno a la cabeza del tornillo. ¿Y de qué depende? Pues de lo que quieras hacer, básicamente. Si yo quiero utilizarlo como un gancho, pues bueno, con que tenga una cabeza tipo botón lingual es suficiente, pero quizá yo quiero utilizarlo en conjunto con un bracito de poder, pues bueno, necesitaré que ese tornillo tenga algún tipo de slot para poder meter un alambre y que quede estable y demás. Entonces, de ahí que se desprende pues el concepto de que hay de varios tamaños, de diferentes diámetros, de diferentes longitudes, que van totalmente asociados al sitio anatómico donde los vas a colocar y al efecto biomecánico que pretendes conseguir, ¿no? Y por ejemplo, de manera, pues, para facilitarnos las cosas, pues bueno, tenemos que tener claro que cuando son implantes intrarradiculares, es decir, que van a quedar entre las raíces de los dientes, pues lo ideal es que sean angostos, que no sean muy anchos en cuestión del diámetro. ¿Para qué? Pues para alejarnos dentro de lo que se pueda del riesgo que es pegarle una raíz. Esta colorimetría que maneja los tornillos de OMCO de Vector me parece muy interesante, muy fácil de aplicar. Donde dice, bueno, si vas a colocar un ortoimplante en la zona anterior entre caninos, digamos, de canino a canino, entre incisivos, utiliza el más flaco y más pequeño, tiene todo el sentido. Utilizas uno de 1.5 por 6 milímetros de longitud y con eso va a quedar el tornillo muy estable. Ahora, si lo vas a quedar en una zona, si lo vas a colocar, perdón, en una zona posterior, pues utiliza igual uno de 1.5, pero que ahora tenga 8 milímetros de longitud. Sigue estando delgado, sigue estando flaco para minimizar el riesgo de contacto con las raíces, pero va a tener más estabilidad porque, claro, son dientes que necesitan un poco más de carga para poderlos mover y como vas a necesitar más carga, pues es importante que el tornillo quede más estable. Entonces, una longitud mayor te viene bastante bien. Y en esta misma columna, cada uno. Si, bueno, vas a utilizarlo en el shell mandibular o en la zona posterior a los molares inferiores, pues utiliza el de 10 milímetros. Obviamente de un diámetro mayor, 1.8 por 10, claro, para que quede igual más estable, porque ya está más alejado y es un hueso más denso, y como es un hueso más denso, necesitas que sea más grueso el tornillo, pues para que minimices el riesgo de fractura. Mientras más delgado sea, más riesgo de fractura hay, y mientras más grueso sea, pues es más poderoso el tornillo y pues tienes menos riesgo de fractura. Y ahí te puedes dar el lujo de colocar uno más ancho porque no hay raíces, no hay algún tipo de, de, de sitio anatómico de riesgo en el cual te pudieras meter por ahí en un problema. Y cuando tienes pensado utilizar en la cresta infracigomático, que es un sitio ya mucho más alto, más alejado de la cavidad de los dientes, digamos, o del plano cruzal, pues utilizas un tornillo más grande. En este caso,
y 1.8 por 12. Igual, no hay riesgo de pegarle una raíz, ni mucho menos, y se necesita largo, pues porque la zona anatómica donde lo vas a poner ya está más alejada de los dientes y necesitas un tornillo más largo, literalmente. ¿Y para qué sirven los tornillos? La realidad es que sirven para muchas cosas. Y hay indicaciones llamadas generales e indicaciones específicas. Las generales son aquellas que están totalmente asociadas con los tratamientos de extracciones, que es el motivo primario por el cual aparecieron los ortoimplantes en el mundo de la ortodoncia. Porque bueno, siempre ha sido, siempre es bien sabido que los tratamientos, pues que tienen quizá mayor complejidad son los tratamientos de extracciones, porque tienes que estar considerando, pues, cómo te vas a anclar, por qué mecanismos vas a cerrar el espacio remanente posterior a la extracción, qué torques tienes que seleccionar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un tratamiento de extracciones siempre tiene un poco de mayor complejidad por el manejo de los espacios que tienes que ir teniendo para que al final todo quede como debe ser, un buen perfil, los dientes pues bien relacionados, en armonía, bien asentados, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces con los mecanismos tradicionales de anclaje se complicaba. Porque, pues bueno, pues incluso para el tema de hacerlo, pues es engorroso estar haciendo, no sé, un conector bimolar, llámese transpalatino, qué sé yo, es engorroso colocar una banda, muchas veces la banda alberga, pues, un sitio de retención de placa y posterior desmineralización del esmalte, en fin, cosas que se pueden evitar de repente cuando modificas el mecanismo de anclaje que vas a utilizar para tu tratamiento. Entonces, de ahí que se desprenden las indicaciones, decía yo, generales, que tienen que ver con tratamientos de extracciones. Por ejemplo, dice pacientes con requerimientos de anclaje máximo. Aparte tienes un paciente que tiene una gran protrusión y aparte un gran apiñamiento, entonces te conviene tener muy estable la posición del molar para que el espacio que te dejan los dientes que le quitaste al paciente sea utilizado tanto para acomodar los dientes como para hacer una retracción y modificar de buena forma el perfil con un fin estético facial. Otra situación dice, pacientes que no es posible utilizar un anclaje convencional. Bueno, resulta que hay pacientes donde a lo mejor tienen movilidad en los molares donde no los vas a utilizar como anclaje, o a lo mejor los molares ni siquiera están presentes. Si tienes un paciente con protrusión, pues ¿de dónde te apoyas? Pues necesitas un punto de apoyo para poder llevarlos para atrás. Otra indicación general dice, casos donde las fuerzas generadas pueden producir efectos adversos. De tal manera que, bueno, estás condicionado a buscar esa estabilidad en otro elemento. Y ahí es donde cobra mucho sentido el anclaje de tipo esquelético, los implantes. Y resulta, decía yo, que lo interesante vino después, porque claro, los implantes fueron ideados para casos de extracción. Hubo un momento en el mundo de la ortodoncia donde la extracción era casi en todo momento. Era ir al ortodoncista casi era el sinónimo de que te iban a quitar dientes. Porque bueno, algunos objetivos, alguna visión ortodóntica y demás, generaba que la ortodoncia fuera más extraccionista en otros tiempos. Y lo interesante, pues desde mi perspectiva, decía yo, es que estos aditamentos se empezaron a utilizar para otras cosas y tiene todo el sentido. Si tú tienes un punto de apoyo, puedes mover el diente pues con creatividad y lo que sea para donde se te antoje. Es decir, tú le puedes dar tipping, torque, movimientos de primer orden al diente o grupo de diente que te interese. Por eso habla acá indicaciones específicas que tú podrías generar impactación de los dientes en posterior, intrusión o extrusión de uno o varios dientes, extrusión de dientes impactados o retenidos, retrusión de incisivos y caninos, cierre de espacios edéntulos, distalización, enderezamiento radicular, corrección de línea media, nivelación del plano oclusal, mesialización molar, lo que sea. El movimiento que se te ocurra, porque tendrías el punto de apoyo para que no existieran movimientos adversos en otros dientes o grupos de dientes. Y bueno, para ejemplificar pues todo esto que estoy comentando, les traigo un caso que me parece pues
donde va a quedar muy claro todo esto que vengo diciendo, y aparte me parece un caso interesante. Llega este paciente con estas características faciales, un paciente que da la sensación que es un paciente mesofacial, un perfil recto, y que tiene un disturbio en la sonrisa, una sonrisa donde el display no es bueno, donde no hay un arco de sonrisa, la sonrisa se ve un tanto plana, y donde él ya estaba siendo atendido. Y de hecho ya estaba a punto que le retiraran la aparatología. De hecho ya le habían retirado la aparatología superior porque consideró su anterior operador que ya el caso, al menos en la arcada superior, ya estaba, pues, ya estaban conseguidos los objetivos de tratamiento. El paciente acude a una segunda opinión y donde se le informa que, bueno, hay algunas situaciones que no están de lo mejor. Entre otras cosas que, pues, tiene una mordida abierta, es decir, no tiene una guía anterior, no tiene unas buenas lateralidades, hay interferencias en los dientes posteriores, obviamente tiene espacio, que él sabía que, y aparte de ese espacio se lo habían quitado con fines ortónticos, en fin, hay una serie de detalles que son los que ustedes están viendo por ahí en la pantalla. Desde una clase 3 molar bilateral y una clase 2 canina, también bilateral, una desviación fuerte de la línea media inferior y pues bueno, todo esto que estamos viendo. También traía por acá unos topes oclusales en los seises como para levantar la mordida por alguna situación y que bueno, eso es lo que entre otras cosas estaba generando por ahí que la mordida se veía más abierto de lo que en realidad estaba. Haciendo un análisis de su cara, pues bueno, el perfil no me gusta tanto desde el punto de vista que me gustaría que el labio inferior estuviera al menos a la misma altura creo que dije el molar, discúlpeme, el labio inferior estuviera al menos a la misma altura del labio superior. No me gusta ese escalón labial negativo que presenta el paciente. Y pues bueno, tiene una desproporción alto-ancho. Eso se pudiera quizá también modificar. El análisis de la sonrisa, pues según yo, pues catalogo como que no es una sonrisa idónea desde el punto de vista que es una sonrisa muy plana. Claro, el paciente no está sonriendo con muchas ganas, que digamos, pero con todo y todo, no vemos un buen display. Es decir, la cantidad de diente que me enseña el paciente es muy pobre. Y es un paciente, pues, joven, rondará los 22 años por ahí. Entonces, sí sería una buena idea tratar de mejorarle el display que tiene el paciente, la cantidad de diente que asoma. Pues, ¿para qué? Pues para que tenga más, una sonrisa mucho más jovial a largo plazo. Entonces, hay que modificar el arco de sonrisa, hay que modificar el display al paciente. E intraoralmente, hablando ya no de cuestiones funcionales, sino de estéticas, pues bueno, pues hay cierto disturbio, porque incluso hasta tiene presencia de caries, inflamación gingival, hay un espacio entre el molar y el premolar, es decir, entre el 36 y el 34, que bueno, pues se había generado ese espacio en su anterior tratamiento por alguna razón. La realidad es que no se pudieron conseguir los estudios previos al tratamiento número 1 que ya había tenido el paciente. Pues bueno, dentro de las cosas positivas que no tiene apiñamiento arriba y que tiene pues, una ganancia de espacio, digamos, o espacios abajo, que es de -4, por el espacio que nos dejó por ahí el segundo premolar a la hora que se lo retiraron. Y entre las cosas que vemos ya en su revisión radiográfica es la posición del tercer molar del 38, totalmente horizontal, y también pues diversas inclinaciones que tienen las raíces de los dientes por el mal posicionamiento de los brackets, que quizá, bueno, ahí se puso el bracket porque ahí tenía que estar, no porque ahí tuviera que estar, porque sino que ahí se pudo poner quizá en el tratamiento inicial y bueno, todavía tendría que venir una renivelación, qué sé yo, ¿no? No diré que está mal, o sea, sí está mal puesto el bracket, pero no quizá de manera adrede, sino quizá porque estaba previendo una posterior reposición, no lo sé. Pero bueno, el punto es que en este momento, en este registro que es la radiografía, si vemos cómo la raíz del canino está exageradamente hacia distal, la corona proyectada hacia mesial, el tercer molar
totalmente horizontal, el 28 igual, con una proyección hacia distal o una erupción hacia distal, y pues las raíces de los caños superiores también un tanto distal, sobre todo la del lado derecho. En la radiografía lateral, pues bueno, vemos que los dientes están más o menos en la armonía, un paciente muy braquifacial, cosa que me sorprendió, yo lo veía un poquito más hacia lo mesofacial, claro, es un paciente que tiene un poco de aumento en tejido blando y me dio esa sensación de meso, aunque ya viendo la radiografía es un paciente bastante braquí con las estructuras más o menos armónicas y los dientes en cuanto a inclinación en correcta posición. Y ahí tenemos un esquema de la maloclusión del paciente, más o menos cómo está la cosa. Y resulta que, bueno, imaginándonos que ponemos por ahí los brackets y que vamos a trabajar, hay ciertas situaciones que son complejas, o al menos a mí se me hace un caso que es bastante interesante, bastante complejo. ¿Por qué? Porque a la hora que yo corrija la posición del canino, este es el diente más, esta es la visión más problemática del caso del paciente, es decir, el lado izquierdo es donde está el mayor problema. También tiene problema en el lado derecho, pero vamos a enfocarnos un poquito acá al lado izquierdo. Resulta que cuando yo oriente correctamente la posición del canino, va a suceder esto, que de por sí ya tiene una clase 2, pues bueno, lo voy como a pues invitar a que se constituya una clase 2 más franca. Es decir, estar así, corrijo, y ya tengo un paciente bien establecido en clase 2 canina. Y resulta que a lo mejor yo digo, pues bueno, vamos a tratar de manejar ese espacio, cerrarlo, y meto un elemento de cierre, pues lo que va a pasar es que por muy buen control de anclaje que yo tenga, por muy buen control de anclaje, que es bien difícil, pero vamos a suponer que yo tuviera muy buen control de anclaje y los dientes en anterior no se me mueven ni un pelo, el resultado va a ser que el caso va a seguir en clase 2 canina, pues porque ahorita está así. Y pues decir eso es fácil, la realidad es que no es tan sencillo. La realidad es que los dientes posteriores, sobre todo en inferior, son muy estables en posición porque están compitiendo con dientes que pues suman menos cantidad de superficie periodontal, porque tenemos a los incisivos que su nivel de anclaje es muy bajo. Y pues los dientes, los molares, bueno, todos los dientes inferiores en general están en un hueso bastante denso, son muy estables en posición mientras más superficie radicular tengan. ¿Y cuál tiene mayor superficie radicular? Los posteriores. Por lo tanto, es muy fácil que los posteriores le ganen a los anteriores, hablando de la arcada inferior. Y más si los pones a competir con bracket de autoligado, como el de Damon. Es decir, el resultado que es más probable es que suceda esto, en el caso de que yo quiera cerrar el espacio, mandando al paciente a una clase 2 franca. Y no está el paciente como para que se le haga una ortognática, porque alguien diría, bueno, ese sería un tratamiento adecuado como para descompensarlo y después avanzar la mandíbula. Pues sí, pero no es el caso, porque no es un paciente que sea retrógrado. Por lo tanto, no es un movimiento que nos convenga. Entonces, de ahí que menciono que el caso es complejo, o a mí me lo parece. Quizá porque no soy tan buen operador y pues bueno, la realidad es que es un caso complejo. Y resulta que, bueno, ¿qué decidí hacer yo? Pues bueno, primero llevar a clase 1 al paciente. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, ahorita lo vemos. Se colocan sus brackets de Damon. En este caso empezamos con unos arcos 13 arriba y abajo para comenzar con la alineación, con la nivelación. Y pues bueno, ahí estamos con un zoom a las fotografías. Se inicia con arcos livianos que empiezan a mover los dientes. Se coloca un hilo elástico en la arcada inferior de canino a canino para cerrar los espacios hacia mesial y tener un grupo de dientes en la zona anterior. Seguimos progresando en el caso, llega el momento en que colocamos, bueno, que coloco arcos 14 por 25 de Copernic arriba y abajo para tener un alineamiento más estricto. Ya se había juntado de canino a canino y pues bueno, ahora ya resulta que tenemos espacios posterior al canino, al 43. Y pues bueno, el espacio que siempre hemos tenido entre el 34 y el 36. Aquí un poquito del manejo que estaba haciendo con elásticos
asimétricos porque, bueno, uno lo estamos mandando de una brecha más cercana, que es la del lado derecho, del molar al canino, mientras que el otro lado lo estamos mandando desde el molar, que está más atrás, hacia el canino. No puede ser el mismo elástico porque la brecha es diferente. Con todo y todo, mando una cadena de canino a canino en superior para tener un bloquecito, juntarlos y demás. Entonces, bueno, ya se puede colocar o ya se pudo colocar un arco 18-25 arriba y abajo. Con lo cual, pues yo ya tengo más o menos la posición ideal de tipping de los dientes. Es decir, esa posición tan inadecuada que tenía el canino, el 33, pues bueno, ya se corrigió. ¿Qué falta ahora? Pues ahora lo que falta es ir corrigiendo la clase, que todavía está en una ligera clase 2 de este lado, y aquí en una ligera clase 3, que aquí no hay ningún tema. Aquí de hecho ya tiene un mecanismo de cierre del canino al premolar para que se vaya un poquito para atrás el canino, un poquito hacia mesial el premolar y caiga en clase 1. Del lado derecho no hay mayor preocupación. La preocupación está del lado izquierdo sobre todo. ¿Y qué se decide hacer? Pues bueno, aventar o empujar pues el premolar y el canino para que lleguen a una clase 1 y se establezca una clase 1 perfecta. Ahí está. Ya se obtiene la clase 1 de este lado. Del lado derecho, bueno, se estaba invitando a que el molar se fuera recorriendo porque también ya tiene una clase 1 canino. Y el remanente espacio, pues bueno, se tiene que consumir hacia adelante. Claro, en un paciente que ya venía mutilado y demás, va a tener que haber sacrificios. Vamos a dejar una clase 3 molar de este lado, que bueno, se habla de que no es funcional, pues bueno, se tendrá que hacer algún tipo de ajuste oclusal para que no exista la interferencia de la cúspide palatina del premolar en la fosa del molar inferior. Pero bueno, no queda de otra, ya venía el paciente así. Mientras tanto, de este lado, pues decía yo, se va abriendo el espacio para tomar decisiones, es decir, o para colocar un implante protésico una vez conseguida la clase 1, que de hecho se le planteó al paciente, pues nada más ya se dejar este espacio, ya están los molares bien relacionados en clase 1, aquí están a punto de quedar bien relacionados la zona de canino y premolar en clase 1, y se puede tomar la decisión de colocar un implante y se acabó. O una situación más interesante, que es el motivo por el cual estoy pasando el caso. De este lado igual, se estaba ahí invitando a que el molar fuera avanzando poco a poco con el elástico de clase 2. Está la sobremordida y estamos en este punto. Entonces le dice al paciente, a ver, te dejamos este espacio, obviamente sentamos mejor y vamos detallando, te dejamos bonita ahí la oclusión y todo, para que te pongas y te rehabilites con un implante, o hacemos lo siguiente, o cerramos el espacio, básicamente, es o un implante protésico o cerramos el espacio. Entonces, si cerramos en este momento, pues, y nos apoyamos de los dientes para pues, cerrar el espacio, trayéndonos en una protracción a los molares, pretendiendo hacer esto, pues se escucha muy romántico y en un esquema a lo mejor te puede funcionar. Y después tendrías que ir por el 7. Que bueno, muchas veces con las firmas transeptales se viene. Y en el esquema, pues se movió precioso. La realidad es que, pues, no sucede esto. La realidad es que si bien te va, tienes un cierre recíproco donde te produciría esto. Es decir, tanto trabajo que nos costó a través de ir empujando con el resorte open coil para llegar a clase 1, para que a la hora que te ancles en los dientes, pues vas a llevar para atrás. Entonces no es viable. Y eso si bien te va a un cierre recíproco, porque lo más seguro que pasa es que los molares estén muy estables y lo que se vaya hacia atrás sea todo el sector anterior. Entonces pues, no puedes hacer pues, esa mecánica, básicamente, porque te vas a quedar corto, va a quedarte en clase 2 canino el caso, y no puede ser. Entonces, pues de ahí que se le dice al paciente, o toma decisión, o colocamos un implante protésico ahí, o implante ortodóntico, e inviertes más tiempo en el tratamiento, porque a partir de ese apoyo esquelético, entonces sí, yo sí puedo hacer una protracción, traerme los molares hacia adelante para cerrar ese espacio, sin tener efectos indeseados en los dientes del sector anterior, que más o menos ya los tengo bien establecidos en una clase 1. Y el paciente acepta este tratamiento. Entonces ahí que se coloca el tornillo, en este caso un tornillo interradicular de
0.6 por 8 y empiezo a hacer la protracción del molar. Ahí me la voy llevando, fue el día que se colocó, empiezo a llevar el molar hacia adelante y eventualmente apoyando de un elástico de clase 2, para invitando a que el molar se fuera recorriendo. Y así nos lo vamos llevando varias citas. A mí me gusta muchas veces como aquí, que de repente no lo jalo del hook, sino lo jalo del sector posterior para traérmelo desde el tubo, digamos. Y eventualmente empecé a hacer la fuerza, pues, más atrás. Este tipo de mecánicas se hacen preferentemente en arcos de acero 1925, como se ve acá, y donde es muy buena idea hacer un arco híbrido, es decir, quitarle las aristas que tiene el arco en el sector posterior para disminuir dentro de lo que se pueda la fricción e invitar a que el diente se mueva, en este caso los molares hacia adelante, obviamente por el estímulo que viene desde el apoyo del anclaje esquelético, mientras tenemos todo el sector anterior muy estable, pues porque tenemos un arco pesado, es decir, los dientes ya los tenemos en un proceso de estabilización en el sector anterior. Entonces quitamos las aristas, hacemos el arco híbrido y la tendencia que se muevan los dientes hacia adelante es aún mayor. Ahí vamos viendo cómo viene cerrando el espacio de ese cuadrante, haciendo la protracción que estoy mencionando. Y así seguí varias citas. Ahora fíjense cómo la cadena la mandé más para atrás con el objetivo de que la fuerza o el vector fuera un poco más horizontal. Porque mientras más corto fuera el vector, pues la tendencia es que también los molares se me intuyeran. No me preocupaba porque de inicio el paciente tenía una mordida abierta y sobre todo el lado derecho. Entonces, invitaría a que los molares, conforme los voy haciendo hacia adelante, se intruyan un poco, no me estén interfiriendo y con eso que se dé el cierre de la mordida y la mejora de la dimensión vertical del paciente. Claro, dependiendo del tipo de paciente que tengas, pues va a ser la mecánica. A veces no te conviene una mecánica así, cuando no te conviene que la dimensión vertical disminuya. En este caso, entre que sí me convenía por la mordida inicial abierta que tenía el paciente, y por el otro lado tenía yo la mordida estable, entonces no afectaba absolutamente. Con estable me refiero a que la posición o la dimensión vertical que se mantiene de este lado era mi guía, en caso de que se intruyeran demasiado estos dientes a la hora de estar haciendo la protracción. Bueno, ahí me los venía trayendo poco a poco, con el arco híbrido. Ahora ya me estoy, decía yo, tratando de que la fuerza quedara más horizontal, trayéndolo desde el hook, y eventualmente, pues, sin alterar todo lo demás. Y eventualmente, también decía yo, agarrándolo desde el end, desde la sección final del arco, es decir, para que quede todavía más horizontal la cadena, me los voy trayendo. Ya casi están a punto de llegar. ¿Y qué está pasando con el 8? Que el 8 medio empieza a erupcionar. ¿Por qué? Pues para recorrerse el 6 y el 7, da pie a que el 8 pues empiece por ahí a irse asomando, como se está viendo en esta foto oclusal. Y llegó el momento en que decidí trabajar al 8. ¿Y por qué de repente me gusta hacer este tipo de locuras? ¿Por qué complicarme la cosa trabajando un 8? Como, ¿para qué? ¿Para qué sufrir? Bueno, resulta lo siguiente. Ahí está esquemáticamente. Toda vez que me traje el 6 y 7 hacia adelante, porque repito, el paciente ya estaba mutilado de inicio, pues resulta que el 7 superior va a quedar en el aire, no va a contactar con nadie. Entonces, pues es un tema, porque pues tendría poco sentido haber hecho eso sin contemplar la oclusión del 7 superior, que lo estoy destinando a que pues juegue solo y pues eventualmente a que me obligue o obliga al paciente a que se ponga una prótesis de aquí para tener estable el 7. Entonces de ahí la necesidad o la idea, que no me parece mala, de que tenga con quién contactar, que es este 8. El problema es que el 8 no está así. El problema es que el 8, pues vean cómo estaba la radiografía inicial. Estaba totalmente horizontal. Que en este momento ya está algo así, porque afortunadamente a la hora que se mesializaron los molares, hizo la protracción, el 8 pues tuvo cierto enderezamiento, tampoco mucho, cierto enderezamiento, y ahora toca posicionarlo adecuadamente en la boca.
un tratamiento un tanto, pues me parece interesante, heroico incluso. Por eso les decía que me parece que es un caso complejo e interesante. Y pues bueno, hay varias formas de levantar este tipo de molares. A lo mejor un implante en rama para tirarlo desde arriba y irlo levantando. A lo mejor a través del uso de un cantilever que venga desde el implante que de por sí ya tengo. Qué sé yo, hay muchas formas. La verdad es que pues me gusta hacer la ortodoncia más simple, más fácil. No me gustan las complicaciones, de ahí que por eso pues utilizo sistemas pues eficientes como no sé, los brackets de autoligado Damon, que te ayudan como a hacer las cosas mucho más fácil sin complicarte tanto. Al minimizar la fricción, los movimientos se dan más fácil y pues no es a veces imprescindible o no estás obligado a levantar un molar. En este caso es un 8, regularmente los que estamos más obligados a levantar es un 7, pero lo que veo es que no estás tan obligado a hacerlo con ortoimplantes, porque pues de repente se inunda las publicaciones, tanto científicas como no científicas, de casos levantados con tornillos, pero no es la única forma. A mí me gusta hacer una ortodoncia mucho más simple. ¿Qué hago yo? Coloco un resorte entre los molares, entre el tubo del 7 y del 8, y como es un resorte y tiene una acción recíproca, en este caso centrífuga, te avienta tanto el 8 hacia atrás, levantándolo, como te avienta al 7 hacia adelante, que me viene muy bien porque me va a ayudar a seguir cerrando el espacio hacia mesial, que es parte de lo que, por lo que he estado batallando todo el tratamiento, ¿no? Llevar esos dientes hacia adelante. Entonces, ahí está el resorte, cómo lo vamos activando. Claro, aquí se ve ya puesto y se ve muy fácil. La realidad es que, pues, sí se necesita cierta, pues, no habilidad, pero sí se batalla un poquito en colocarlo. Cuando se batalla en colocar un resorte de este tipo es fácil, pues simplemente no lo pasas por el del 7 o hasta quitas el tubo del 7 y es más fácil mandarlo desde el 6 hasta el 8 para activarlo y colocarlo, es más fácil. Bueno, yo como, pues a veces le busco la forma y bueno, lo meto ahí. Si alguien de repente está batallando, la recomendación es no metas o no coloques el tubo del 7. Y ahí empieza a levantar, en su momento ya meto o renivelo la arcada inferior, ya incluyendo el 8 con un 14-25, como se está viendo ahí. Y pues, ¿qué falta? Pues bueno, todavía hay un remanente espacio ahí, ya que decidí quitar el tornillo que tenía de anclaje para terminar, bueno, el cierre, porque sentía que le estaba estorbando el mismo tornillo ahí al progreso del cierre de ese espacio. Bueno, ahí van los cambios, cómo se van presentando de ese 7, perdón, de ese 8 que se levantó. Y eventualmente volvemos a llegar a arcos pesados, abajo. Arriba lo tenemos desde etapas muy tempranas del tratamiento. A un arco 17-25 de acero, con el cual la idea es que se consolide la posición de ese molar, se termine de dar el cierre de espacios, en este caso ya cerrando cualquier espacio que quede por ahí presente en boca, pues tanto los espacios que se ven presentes ahí en la arcada superior como en inferior, y dándole ya la estabilización al caso con un arco pesado, que dicho sea de paso, pues bueno, empieza a expresar la información que tiene el bracket, y bueno, ahí vemos la evolución facial que va teniendo hasta ese momento este chico. Un display mucho mejor, un arco de sonrisa mucho más armonioso, un perfil, pues bueno, que es la sensación que incluso está ahora cóncavo, claro, porque era un paciente que tuvo una dirección de crecimiento horizontal, un paciente bastante braqui, que en ese tratamiento previo le habían quitado dientes, que no me parecía que hubiera sido tan buena idea, pero bueno, lo hecho está. Entonces lo que tenía que hacerse ahora era ver la forma de irlo pues mejorando, y ahí está más o menos la evolución de tener un espacio pues remanente, un tratamiento previo, de tener pues varios raíces en posiciones inadecuadas. Bueno, se va mejorando, se toma la panorámica, se decide pues reposicionar el bracket del 43 y del 42, y pues bueno, para dar por finalizado el caso, ¿no? Para una vez corregida la posición de estas raíces, pues retirar la paratología. De los logros palpables, pues bueno, vean cómo se levantó el 8, cómo se cerró el espacio
gracias a la ayuda del ortoimplante en este caso, y la del 8, pues gracias a la ayuda del resortito, nada más. Un resorte open coil. Para no meterte tanto en problemas de tornillos en la rama, además que es una buena idea, sin duda, pero los que lo hemos utilizado sabemos que a veces es un poco, pues, molesto, el tejido suele crecer demasiado, al paciente suele, pues, ser muy irritante, en fin, a mí no me gustan tanto, la verdad es que no uso ni recomiendo ponerlos en la rama, pero bueno, cada quien es libre de utilizar lo que considere necesario, ¿cierto? Pues bueno, ahí está en la radiografía, un buen perfil, los dientes posicionados adecuadamente, buena relación intermaxilar, y pues bueno, ahí es el resultado final. Clase 1 canina, bilateral, clase 3 molar, porque claro, el paciente estaba mutilado, ya le habían quitado dientes en inferior, y vean cómo los 8 entraron pues en acción. Y tenía que ser así, por eso se le pusieron tubos a los dos y tratar de controlarlos, porque llevan a ser parte de la oclusión del paciente. Ahí están los cambios faciales que tuvo el chico. Me parece que la postura labial mejora, en general se ve mejor su cara, se disminuyó ligeramente la dimensión vertical. El display del paciente mejoró muchísimo, el arco de sonrisa también. Claro, también la foto final me da la sensación de que está sonriendo con un poco más de ganas de la inicial, pero con todo y todo se alcanza a ver que el display es mucho mejor. El perfil, una mejor postura labial, un perfil recto, con un mentón bastante bien definido. Y los cambios intraorales que tuvo el paciente, la línea media centrada, el espacio que tenía remanente al tratamiento previo en el cuadrante 3, pues bueno, ya cerrado totalmente, la posición del canino, del 33 igual, ya corregida porque estaba la raíz muy hacia distal. Del lado contrario lo mismo, una clase 1 canina, una clase 3 molar, y bueno, siempre se ha dicho que una clase 3 molar no es funcional porque las cúspides de los premolares podrían interferir en la cara oclusal de los 8, y eso es cierto. De tal manera que hay que hacer una especie de nicho, una especie de ajuste oclusal para que no esté, pues, literalmente interfiriendo, para que no esté estorbando esa cúspide del premolar. Y con eso, con un simple ajuste oclusal, pues vuelvas funcional una oclusión, porque bueno, tiene una buena sobremordida, unas buenas desoclusiones, porque las guías caninas, pues, que se obtuvieron fueron ideales, y más allá de ese ajuste oclusal, pues bueno, el paciente quedó sin interferencia, nada, línea media corregida, un buen arco de sonrisa, las arcadas ya con la corrección de la posición ahí de los 8, las arcadas simétricas, y donde pues se obtuvo, repito, un buen arco de sonrisa, y me parece que hubiera sido muy complicado el manejo de este caso si no se tenía un tornillo pues, que nos sirviera como anclaje para poder hacer la protracción, porque yo no me podía apoyar en dientes, que bueno, sí hay ciertas estrategias y resulta complejo, no imposible, hacerlo con pura biomecánica, que se puede, pero es mucho más fácil colocar un tornillo, te traen los molares hacia adelante y asunto arreglado, otra cosa, tal y como se vio aquí. Por eso, pues, es un ejemplo de otros que veremos en futuros webinars, si es que me vuelven a invitar la gente de OMCO, donde podemos sacarle mucho provecho a un tornillo o este tipo de herramientas, ¿no? Un tornillito interradicular muy simple para un gran cambio en la oclusión del paciente, incluso en la estética, en la autoestima, en todo. Hay caso terminado, y pues agradeciendo como siempre la invitación por parte de OMCO, por parte de Inteligencia Dental, a este tipo pues sí, de eventos, de webinars. Con mucho gusto uno pues habla un poquito del manejo que tenemos en el día a día. Y pues me presento, yo soy el doctor David Ortiz, soy catedrático de esas instituciones que estamos viendo en la pantalla. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí mismo laboro, solo que claro, yo estudié en el campus de CEU, porque soy de allá, de la Ciudad de México,
Y actualmente, como vivo en León, Guanajuato, pues trabajo en el campus de León, Guanajuato. Asimismo, trabajo en una institución privada aquí mismo en León, Guanajuato, que es el Instituto Mexicano de Ortodoncia. Ya tengo ahí 10 años trabajando, muy a gusto. Tengo ya también 3 años en la Universidad Cuauhtémoc de San Luis Potosí, laborando para allá, y pues bueno, algún tiempo también, ya un par de años, trabajando en la Universidad Católica de Cuenca, de Ecuador, que suelo andar por allá dándome una vueltecita ahí de vez en cuando. Entonces, pues estoy hasta a sus órdenes, ahí están mis datos de contacto, mi Instagram, donde pueden ver pues, mis publicaciones, algunos casos y demás. Mi Facebook, que me gusta ver memes, y mi correo electrónico, si algo se les ofrece, estamos para servirlos. Y pues bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta, estoy aquí con mucho gusto para contestarla, si es que me la sé, la respuesta. Y pues nada, agradeciendo como siempre, pues, internautas por su tiempo, y pues a ONCO de México por la invitación, y a Inteligencia Dental como siempre, un agradecimiento fuerte, fuerte, y un abrazo para todos.